Recording in progress. Adelante, hermano. Bueno, entonces, esto nosotros ya lo hemos compartido antes, pero el hermano vuelve otra vez a retomarlo, en cuanto a que uno no se puede unir a la iglesia, porque dice que al final dice, pero si uno ha creído en Cristo, ha aceptado a Cristo, forma parte de la iglesia. Pero hace algo énfasis en como 4 aspectos aquí. Habla de que la iglesia no puede ser menor a la localidad. Y pone el ejemplo de que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y yo soy de Cristo. Dividida en la localidad. O sea que esto es imposible que se pueda hacer. Esto es, digamos, no es bíblico para que nosotros, de hecho, ya pertenecemos a la iglesia media vez, ya somos creyentes y hemos aceptado al Señor. Por otro lado, eso es la otra parte, que los límites de la localidad no pueden exceder. O sea que no se puede, digamos, tener varias localidades en diferentes lugares y unir solo a hacer una sola localidad. Eso no es correcto tampoco. Y tiene 2 citas aquí, Primera Corintios 16:1 y Gálatas 1:22 y Apocalipsis 4. Entonces no se pueden exceder los límites de la iglesia de la localidad. Los límites son lo que un municipio demarca políticamente. Entonces ese es el límite de la iglesia. Que pueden haber varias localidades, sí, muchas veces por cuestiones no de conveniencia, sino digamos que no sea muy grande la reunión, porque entre más grande, entre más miembros se juntan, menos se puede compartir. Nosotros hemos visto que las reuniones de casa son muy nutrientes. Cuando son 5 personas, 6 personas, digamos, el compartir se vuelve mucho más dinámico. Ahora, si esta localidad se excede los límites, podemos imaginarnos que son unas megas iglesias, mega reuniones, que al final no ayudan a que la fe, más que toda la palabra, sea comprendida, extendida, porque alguien va a dar un discurso, otro igual, pero no va a ser viviente. Por otro lado, habla que la iglesia debe llevar el nombre de la localidad. O sea que esto también nosotros practicamos en cuanto a, estamos en la iglesia Misco, la iglesia en Guatemala, que es la ciudad de Guatemala, la iglesia en Esquipulas, la iglesia en Villanueva, y si hubiera otros municipios donde hubieran hermanos, donde se constituya una localidad, pues sería del lugar. O sea que esto lo tenemos muy claro. Lo hemos practicado y venimos practicando desde el principio. Desde que llegamos a la iglesia, nosotros sabíamos a qué localidad pertenecíamos. O sea que también habla que no se dé por el origen. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de que hay hermanos que son anglicanos, otros romanos, y que no podían llegar a la China a decir la iglesia anglicana. China, pues, ni los romanos. Si que es anglicano, que se vaya para Inglaterra. Y si es romano, que se vaya para Italia. Pero si está en la China, yo soy de la localidad de China o de algún departamento, municipio que esté en la China. De esta manera, pues, no es por el origen, sino que es por la localidad. O sea que es una entidad local. Y por otro lado, las distintas nacionalidades, que es lo que hacen dividir. Porque alguien podría decir, pues somos guatemaltecos, otros son salvadoreños, otros son hondureños, y cada quien con su nacionalidad. Esto divide. Pero si estamos en una localidad, somos de la localidad donde vamos. Si yo voy a Salvador, pues soy uno con los hermanos de Salvador. Ahí estoy en la iglesia de Salvador.
igual que si voy a Honduras, a Costa Rica, dice, voy a ser de esa localidad en la que llego. O sea que no hay distinciones personales, sino únicamente distinciones de la localidad. En esa, o para que nosotros podamos, digamos, estar en ese sentir. La iglesia, o sea, que habla también que uno no puede unirse a la iglesia, que se consideraba al principio que no se puede unir a la iglesia porque la iglesia ya está constituida. Entonces, por otro lado, nosotros podemos ver aquí que dice que es necesario que procuremos tener comunión en la iglesia. ¿Por qué estamos diciéndole que se una a la iglesia? Simplemente nos hemos prestado, no hemos prestado se ha prestado esta expresión, dijo él, ¿verdad? Para a fin de poder comprender ese punto que él está dando. O sea que en este caso yo soy miembro de la iglesia. O sea que Dios ya me salvó. Cuando Dios me salvó, también es cierto que yo vivo rodeado de otros seres humanos. Igual, dice, tal vez no los conozcamos, pero hermanos, los hermanos de la iglesia, si yo llego a una localidad nueva, o nuevo soy por primera vez, no nuevo, si llego por primera vez, los hermanos son uno conmigo. Entonces, la fe es algo que nos une, que surge en nuestro interior, y esto todos lo sabemos, pero la fe es algo intrínseco. Es por eso que debemos procurar tener comunión. O sea que la comunión es indispensable. Tenemos que ir a la iglesia y decirle a los demás, yo soy un cristiano y les ruego que reciban como tal. O sea que eso es tener la comunión con ustedes, hermanos. Amén. Amén, hermano. Tenemos unos minutos todavía. Si alguien más quisiera compartirnos. Amén, hermanos, por la iglesia, alabado sea el Señor, porque pues nos ha puesto en el lugar adecuado y nos ha dado la oportunidad de poder ver lo que es la iglesia. Y pues la pregunta inicial es, ¿dónde nos reunimos, verdad? Cuando empezamos a ver este asunto. Y, digamos, mostrarle a una persona que acaba de recibir al Señor a dónde es que debe de ir, ¿verdad? Porque puede estar confundido. Pero esta palabra nos confirma que realmente después de que nosotros nacemos de nuevo, después de que nosotros recibimos al Señor, creemos en Él y somos bautizados, pues necesitamos nosotros reunirnos, ¿verdad? En algún lugar, pero dice el hermano que, digamos, es imposible que alguien que se reúna en una iglesia si no ha recibido al Señor. Entonces, prácticamente, digamos como que el requisito primordial es nacer de nuevo o recibir al Señor. Entonces, pues no es que haya que pagar una cuota o que haya que pertenecer a cierta membresía, sino que simplemente recibiendo al Señor estamos dentro de la iglesia. Y dice el hermano que si alguien no nos conoce, pues podemos ir a ese lugar y decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo recibí al Señor y pues quiero reunirme con ustedes. Y pues los cristianos nos van a recibir de la manera como se recibe a alguien que pues forma parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es maravilloso porque, digamos, podemos ver que simplemente debemos de nacer de nuevo y pertenecemos a la iglesia. Creo que es una buena manera de orientar a alguien que, digamos, o es nuevo o que acaba de, digamos, de empezar a conocer todo lo que es la iglesia, ¿verdad? Y el hermano nos hablaba también de los límites de la localidad. Esto creo que ya lo hemos visto varias veces. Es como un repaso, ¿verdad? Pero nos hablaba acerca de que, digamos, la localidad no debe de ser tan pequeña. Por ejemplo, no podemos decir que aquí sea la localidad en Santa Marta, ¿verdad? Sino que lo adecuado es decir que estamos en la localidad de Misco, ¿verdad? Pero tampoco puede ser tan grande que traspase, digamos, el límite de una municipalidad. O sea, no podríamos decir aquí somos la localidad metropolitana, ¿verdad? No se podría hacer eso, ¿verdad? Y tenemos por ahí otro grupo que es parte de esto, ¿no? Sino que, digamos, el límite va a ser la municipalidad de algún lugar en este caso, ¿verdad? Y el hermano nos daba varios ejemplos de cómo, por ejemplo, le hablaban a las iglesias, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Entonces eran
eran lugares que estaban marcados o designados, ¿verdad? Y también, por ejemplo, nos da otro ejemplo de, por ejemplo, las iglesias en Asia, ¿verdad? Que ya era, digamos, como un continente, ¿verdad? Podría ser en este caso las iglesias en América, o podríamos reducir un poco más, digamos, diciendo las iglesias en Centroamérica o las iglesias en, ¿cómo se llama? En Sudamérica, pero hermano decía, no es la iglesia en Centroamérica, sino que son las iglesias en Centroamérica que están marcando todavía un territorio, ¿verdad? Entonces, pues son asuntos muy prácticos que nosotros debemos de conocer para introducir a otros hermanos o guiarlos, ¿verdad? En esta parte de lo que es, digamos, una localidad y lo que es el terreno adecuado. Entonces hoy debemos de darle gracias al Señor porque el Señor nos ha mostrado esto y debemos de estar conscientes que pues necesitamos aprender muy bien esto, ¿verdad? Para guiar a otras personas a esta verdad. Amén. Amén, hermano. Buenas noches, hermana Paula, hermano Mario, Dorita, también estáis ahí. Perdón, Isaí, dale, adelante, hermano. Dale, hermano. Bueno, amén, hermanos, por la iglesia. Hemos estado viendo estos temas desde hace tiempo y pues siempre no está de más recordar que la iglesia debe llevar el nombre de la localidad en donde se sitúa. Y también me gustaba de que uno no puede ni dejar de pertenecer a la iglesia, ni salirse de la iglesia, ni entrar a la iglesia como que fuera un grupo físico, sino que nosotros para pertenecer a la iglesia tenemos que nacer de nuevo y somos automáticamente parte de la iglesia. Amén. Amén, hermano. Estabas nada más saludando a hermano Mario, hermana Paula y Dorita, qué gusto por lo menos saber que están ahí conectados. ¿Alguien más quisiera decir algo ya casi al final? Pues amén, hagamos un comentario nada más ya al final de estos últimos minutos. Qué lección más maravillosa, como siempre, siempre somos alumbrados por este ministerio maravilloso. Entonces, algo que, o sea, estos puntos son muy importantes que todos los sepamos, ¿verdad? Que todos los sepamos, que los repasemos, que nos familiaricemos con ellos y también que los transmitamos a nuestra familia, que les expliquemos, porque creo que en algún momento surgen las dudas, especialmente cuando vienen preguntas. Tal vez ahora no es tanto como antes porque no tenemos tanto contacto con personas, pero preguntan a qué iglesia vas, cómo se llama tu iglesia. Preguntas como esas tienen respuesta según la Biblia. Entonces, me gustó el primer punto que vimos hoy en la letra A en este mensaje. Todo lo que sea menor que una localidad no es iglesia. O sea, no podemos como la iglesia en la Tercera Avenida, en la Cuarta Calle. Solo aquí en la Santa Marta podemos caminar unas cuadras y en una misma cuadra hay 3, 4 saloncitos donde se reúnen hermanos. Entonces, la unidad básica de la salvación es la familia. Recordábamos esto que se nos ha enseñado. Entonces, la unidad básica de la iglesia es una localidad. En el caso nuestro, como explicaban los hermanos, la localidad la delimita el municipio. ¿Ya? Un municipio. Por lo pronto, aquí en Guatemala hay iglesias en 3 municipios, en el municipio de la ciudad de Guatemala, en el municipio de Villanueva, en el municipio de Mixco. Allá al oriente están los hermanos en Esquipulas. Están dentro del departamento de Chiquimula, pero en el municipio de Esquipulas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay más hermanos y de repente esto queda un poco
En este caso que todo es virtual, al menos acá, pues no, la distancia no nos afecta. Pero si fuera el caso que estuviéramos reuniéndonos presencial y que hubiera, hermanos, a ver, ¿qué lugar de Misco es bien lejano de donde estamos acá, de la Santa Marta y de San Francisco? Bueno, Isaí está en San Juan, de hecho, ¿verdad? Pero está cerca. Pero ¿qué lugar es más lejano de aquí de Misco? Por el lado del sur, tal vez Ciudad de San Cristóbal, o no sé qué otro lugar podrían mencionar alguien. Sí, ¿verdad? Por el lado sur. Por el lado sur, digamos, si tuviéramos hermanos allá y no tuviéramos vehículo, como estamos algunos en este momento, ¿cómo se llama? Sería un poco impráctico decir, miren, vénganse a tal hora. Entonces, pasa que en comunión pueden haber varios distritos en una sola localidad. Caso que se da en Guatemala en alguna medida, en la ciudad, y que se da mucho en México, por ejemplo, y en otras ciudades, ¿verdad? Distrito fulano, distrito tal otro, para que pues manejemos un poco el asunto este. Entonces, pero la unidad básica de la iglesia para saber es una localidad, una iglesia. ¿Y cuál es la base? Todos los versículos que leímos ahí. Y si usted ve en toda la Biblia, en cada lugar, en cada pequeña ciudad, había una iglesia. Una iglesia por cada ciudad. Los saludos que hacía Pablo, que hizo Pablo a las iglesias, era a los santos y fieles en Éfeso, ¿verdad? A los santos y fieles en Galacia. Y ese es el último punto que nos compartía Isaías hace un momento. Otra cosa que vimos en la letra B es que tampoco los límites pueden exceder, los límites de la iglesia no pueden exceder su localidad. Y eso tiene que ver con asuntos de administración específicamente, ¿verdad? Con asuntos de cuestiones de alimentación, digámoslo así, de alimentación, de cuidado y de pastoreo, por ejemplo, a no ser que haya comunión. Pero no sería correcto que nosotros pastoreemos a una familia que está en otra ciudad habiendo una iglesia allí. Esto es inapropiado, ¿verdad? Porque estamos excediendo nuestra función. Si tenemos un contacto, un familiar, necesitamos tener comunión con los hermanos que están ahí y ellos los van a cuidar. Es la manera que Dios ha establecido esto. Esto pues no tenemos tanta situación con este punto, con este tema, pero es bueno saberlo. No tenemos ninguna central. Villanueva no es la iglesia central que dirija a todas las localidades del departamento de Guatemala, ¿verdad? Tampoco nosotros acá. Entonces, esto es maravilloso. Y pues el punto C, que esto del nombre es muy crucial, ¿verdad? ¿Qué nombre tiene la iglesia? Y como mencionaron algunos, ya hemos escuchado un poco acerca de este tema. Pero recordemos que el Señor dio su vida y amó a la iglesia. La iglesia se llama iglesia. Ese es el nombre que tiene la novia de Cristo, iglesia. Pero si ha de identificarse y llevar algún nombre, toma el nombre de su localidad. El otro punto que tocaba Isaí, que me gustó mucho este asunto, es que el asunto de unirse a la iglesia, y es un poco curioso que le hayan puesto ese tema a este mensaje, pero esto es algo innecesario e imposible, porque a una iglesia uno no se puede unir. En todo caso, si yo quiero reunirme en otra localidad, ¿qué tendría que hacer? Dice el hermano aquí, mudarme. Está bien, ¿quiere usted reunirse en Villanueva? Pues pásese a vivir a Villanueva, tenga comunión con los hermanos, tanto de donde vive actualmente, de donde va a ir a vivir, y múdese, ya cambiándose de ubicación y de código postal, reúnase con los hermanos que le quedan cerca. No es que sea prohibido, sino que simplemente tiene una manera. Tampoco es un reglamento, pero nos muestra la manera en que esto es administrado, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Jorge Mario, hermano Jorge, antes de casarse, él vivía en San José de las Rosas, pues entonces se reunía aquí, pero se casó y se fue a vivir a Villanueva, o a 12, ¿dónde se vive? En Villanueva.
Bueno, entonces no aplica el ejemplo, sí, entonces mejor retiro mis palabras. Pero si fuera el caso, ¿verdad? Si fuera el caso de alguien que se quiere cambiar o que se debe mudar, pues eso es lo que tiene que hacer, mudarse. Pero el punto es de unirse a la iglesia. Usted recibió al Señor, ya fue unido, porque es que la iglesia no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para ser unido a la iglesia hay que creer, ¿ya? No es firmar la membresía, llenar la ficha, etcétera, etcétera. Y pues para terminar el último punto, que toca este mensaje, dice: es necesario que procuremos tener comunión en la iglesia. Hermanos, de veras, cuando nosotros viajamos, o viajábamos, porque ya no lo hacemos tanto o casi nada, cuando estamos en El Salvador con los hermanos de San Salvador, ya no somos la iglesia de Misco. Si yo me muevo para allá a una conferencia, yo soy la iglesia que está allá, porque es que este asunto de qué iglesia, de qué parte de iglesia o a dónde pertenezco, es donde estoy en ese momento, ¿verdad? Porque esto no tiene que ver con dónde, ¿cómo diríamos? No tiene, es donde estamos en ese momento, ¿verdad? Digamos, si viajamos a otro país, no es que aquí venimos representando a la iglesia. No, si la iglesia somos en cualquier parte del mundo donde estemos. Pero siempre es importante saber que la unidad básica para poder establecer una iglesia es un municipio. Quiere decir que en un municipio no pueden haber dos iglesias. Esto es inapropiado, es incorrecto, y si se practica quiere decir que no hay una visión completa. Tampoco vamos a condenar a la gente, ¿verdad? No estamos llamados a condenar ni criticar a nadie. Simplemente es lo que entendemos de la ortodoxia de la iglesia en la Biblia. ¿Qué significa la ortodoxia? Lo que está escrito ahí literal. Cómo se practicaba en su momento es como se debe practicar ahora. Así que, bueno, hay un par de minutos si alguien quiere compartir algo antes de cerrar. Creo que no. Entonces, como ahí está Dorita, ya sabemos qué hacer. Hay que saludar a Dorita. Buenas noches, hermano Jorge, Isaí, que Dios te bendiga, hermano Marvin, hermana Paula, hermano Mario, Dorita. Feliz noche a todos. Amén. Buenas noches. Hermano, buenas noches. Noche. Buenas noches. Que los bendiga, hermanos, a cada uno. Hermano Mario, feliz noche. Feliz noche. Bueno, hermano, gusto verte, Dorita. Adiós, feliz noche. Adiós, feliz noche. Nos vemos mañana para orar a las 6. Amén. Ven.